Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. Yo no vine a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre y a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Hoy hemos escuchado el final del discurso de la misión. Jesús da un discurso hablando acerca de la evangelización, de la misión de sus apóstoles, y también les ha advertido de los peligros que esto conlleva. Pero aquí en esta conclusión lo va a dejar mucho más contundente y claro. En realidad es desconcertante leer esta frase de Jesús que dice que no ha venido a la tierra a sembrar paz, sino espadas. Es todo lo contrario de lo que esperaríamos escuchar de él, pero se está refiriendo al hecho de que es consciente que la predicación de la verdad, la predicación del Evangelio, la vivencia de la palabra de Dios es signo de contradicción. Y si el mismo Jesús al venir suscitó tantas enemistades hasta el punto de ser crucificado, nos está anunciando que cada persona que viva realmente el Evangelio terminará siendo rechazada, terminará teniendo conflictos en muchos lugares. Y esto hay que explicarlo bien, porque no se trata de que nosotros tengamos que ser conflictivos. Hay personas de fe incluso, que son conflictivas y sin darse cuenta buscan la enemistad, buscan el conflicto, buscan el desacuerdo y la polémica. Y no es eso la invitación de Cristo. Simplemente nos está diciendo que si tú vives en paz y coherencia con el Evangelio, si tú crees en la verdad de Cristo y la vives, automáticamente y sin buscarlo te llegará la adversidad. Y esta adversidad incluso se suscitará en muchos casos dentro de nuestros propios hogares, incomprensión de la propia familia, la cual es muy frecuente. Pero siempre debemos cuidar que no seamos nosotros quienes intencionadamente suscitemos la ruptura o suscitemos el desencuentro con los demás. Es más bien la vivencia del amor mismo, la vivencia de la verdad, la proclamación con nuestra vida y nuestro ejemplo, la que puede traer consigo esa consecuencia de que a los otros les incomode nuestra manera de ser. De manera que hay que tener cuidado con esto porque son cosas parecidas, pero no es lo mismo. Y posteriormente Jesús nos dice que el que quiere a su padre o a su madre o a sus hijos más que a mí no es digno de mí. Está diciendo que esta es una invitación a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso ante las adversidades, incluso ante el desacuerdo, incluso cuando en algunos casos se llegue al extremo de negarnos
la palabra o negarnos el amor dentro de la propia familia. Al final, las últimas frases de Jesús son en cambio de consuelo. Después de haber dicho que la vivencia de la fe nos traerá problemas, nos traerá persecuciones, nos traerá rechazos, nos traerá conflictos, finalmente también nos cuenta otra cosa que es igualmente verdad. Si vives la fe, si sigues el camino de Cristo, muchos también te escucharán, muchos te amarán, muchos te seguirán, muchos te acogerán en sus vidas y te ayudarán. Eso es algo que también todo apóstol experimenta. Por un lado, rechazos múltiples, pero por otro lado también una cercanía y un aprecio que a veces son incluso desproporcionados a nuestras pobres personas, pero que en realidad se dirigen no a nosotros, sino a lo que representamos, a Cristo el Señor. Pidámosle al Señor que no tengamos miedo de seguir su camino, de predicar su palabra y de vivirla sin temor alguno al rechazo, porque el amor es más fuerte. Que así sea.